Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de las buenas prácticas. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, Luisa. Aquí retomando. Aquí estamos retomando. Estamos indagando aún más en temas de comunicación asertiva, comunicación no violenta. Y hoy tocamos un tema que ya desde el título a nosotros nos parece muy interesante, y es el hecho de asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Así es. Que bueno, ya entrando en materia, el asumir que la responsabilidad de nuestros propios sentimientos resulta que es algo muy empoderador. Porque puede ser que lo que hagan los demás sea el estímulo de lo que sentimos, pero nunca la causa. Y a veces hasta nuestro propio lenguaje, la manera en la que nos comunicamos o que nos decimos las cosas, pareciera que la responsabilidad está afuera de nosotros, cuando es una cuestión, pues, sencilla, en teoría, pero en la práctica no lo es, ¿no? Y bueno, más allá de eso, de cómo hemos crecido, cómo nos han educado y cómo es que estamos acostumbrados a comunicarnos, sí también creo que vivimos en un momento histórico, socialmente hablando, en el que estamos muy a la defensiva, y eso lo podemos ver. El que no tenga la costumbre de meterse a ver comentarios en redes sociales, o sea, que levante la mano, porque qué raro. Pero sí vivimos en un estado de la defensiva en donde las emociones están normalmente por encima de los argumentos, y es muchísimo más importante lo que nos hacen sentir que lo que nos están diciendo. Y eso indica que no tenemos la más mínima intención de entender lo que la otra persona tiene que decir, o que esas intenciones se anulan cuando la otra persona piensa totalmente diferente a nosotros. O sea, no existe ese compromiso de poder comunicarse y poder entender qué hay en la idea de la otra persona que es tan distinta a la mía. Así es que en las emociones, ya lo hemos platicado anteriormente, hay un factor ahí muy importante, que es la interpretación que tú le vas a dar a todas las situaciones que suceden en nuestro entorno, o aquellas situaciones que puedan estar dirigidas a nosotros, ¿sí? ¿Cómo las tomamos? ¿Cómo las interpretamos? Tiene mucho que ver con nuestras creencias. Entonces, la otra persona de repente es como, es que me hacen, es que me dicen, es que me hicieron enojar. O sea, bueno, pues tú decidiste, ¿verdad? A lo mejor molestarte, gritar, hacer algo. Al final de cuentas sigue siendo una decisión, porque lo ideal es que trabajemos con ese pensamiento para no ser tan reactivo, sería la palabra, ¿no? O sea, reactivo es eso, o sea, me hacen, por decirlo de alguna forma, y yo reacciono sin pensar. No puede no pasar el filtro del pensamiento. Entonces hubo un pensamiento ahí donde yo lo tomé, como decimos, de forma muy personal, y no pude ver que precisamente tengo ese control. Por eso lo que dijiste me suena bastante, que nos empodera, ¿verdad? Porque tenemos el control de tomar la decisión de cómo vamos a reaccionar ante las situaciones que se suscitan en nuestro entorno y que nos van a afectar. Sí. Vamos a recordar que esa es la premisa de lo que vamos a platicar el día de hoy, que las acciones, las cosas que hacen los demás no son la causa directa de nuestros sentimientos. Esa es la premisa fundamental. Así es. Y vamos también a asociarlo con otros argumentos que ya hemos desmenuzado aquí en el podcast, hablando precisamente de temas de comunicación, que si expresamos nuestros sentimientos, es muchísimo más probable que podamos identificar en dónde están nuestras verdaderas necesidades, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que estamos necesitando. Así es. O sí lo sabemos, pero no nos estamos dando la oportunidad de que salgan a flote, ¿no? O sea, si no miramos hacia adentro. Y bueno, se dice que hay diferentes etapas, ¿no? en la manera en la que nos relacionamos, y hay una primera etapa que se llama de la esclavitud emocional, en donde justamente es cuando solemos depositar la responsabilidad de lo que nosotros sentimos a las acciones de otras personas. Sí, es que esas etapas como que describen precisamente esta forma en cómo va madurando, ¿no? O vamos creciendo en la comprensión emocional y en la autogestión.
por supuesto. En la madurez. Así es. La madurez de cómo lo manejamos. Hay una siguiente etapa, que es la etapa antipática, en la que sueltas a lo mejor el tema de la responsabilidad culpando a otros, pero hay una antipatía en donde estamos enojados y no nos hacemos cargo ni de nuestros sentimientos ni de la otra persona. Está enojado y es su problema, tiene dos trabajos. Es como irnos de un polo a otro, ¿no? Ajá. De primero todo es nuestra culpa, nosotros somos los responsables y después no me interesa nada. No lo había visto así, porque son 3 etapas, pero ciertamente, o sea, la primera etapa es de esclavitud, la segunda es el polo opuesto, o sea, total antipatía. Y hay una tercera etapa en donde este modelo nos sugiere que nos movamos con autonomía y con madurez emocional, que es justamente de la liberación emocional. Nos responsabilizamos de nuestras acciones y también de nuestras intenciones, porque es posible que con lo que nosotros decimos podemos herir a otra persona. Y si esta persona viene a decirnos, oye, yo me sentí, o sea, ella responsabilizándose de sus sentimientos, cuando dijiste esto yo me sentí, discúlpame, sí lo dije, pero no era mi intención era esto. Entonces ya hay como una manera de tender puentes y de llegar a un punto intermedio en donde ambas personas somos responsables, pero también aclaramos esas dudas que hablan acerca de la intención original con la que decimos las cosas, que a veces no tienen nada que ver con esa historia que alguien se contó en su cabeza. Y con esto tú ya como que ves, o sea, a mí esta etapa me gusta porque es como que integras también la parte que te corresponde, por eso esto de la responsabilidad, hasta donde te corresponde a ti, porque también no dejas de ver la parte que le corresponde al otro. O sea, no absorbes no te sobre responsabilizas sobre cuestiones que no están en tu control, sino solo lo que tú puedes manejar. Sí. O sea, y para llegar a eso, pues sí, tenemos que pasar estas etapas de comprensión, de autoanálisis, ¿no? Y llegas, no, pero tampoco puedo, ¿cómo se dice? Desafanarme, ¿no? De lo que los demás sienten con las cosas que platico, por ejemplo, o la forma en cómo me dirijo a ellos. O sea, yo dije la verdad. O sea, yo no sé, pero yo soy una persona súper honesta. Así es, como luego dicen, ¿verdad? La honestidad no solicitada. No, porque una cosa también es honestidad y otra cosa es prudencia. Así es. O sea, a veces no bueno, queda. Eso me suena, fíjate, la prudencia. O sea, esto de ser prudentes es precisamente, siento yo que es esta etapa, ¿no? En donde ya integras, ¿no? La parte de hasta dónde yo puedo comentar. Como por ejemplo lo que está ahorita muy de moda en los TikToks de los muchachos, ¿no? Que hablan sobre no opinar sobre cuerpos ajenos, ¿no? O sea, hasta dónde yo tengo o necesito estarle diciendo a otra persona algo sobre su cuerpo que realmente a mí no me compete, ¿no? Entonces cuando yo logro esto, ¿verdad? Esta prudencia, pues me guardo estas opiniones que realmente no las necesita la persona, ¿no? Y está muy padre porque obviamente no debe ser fácil. No es fácil porque nosotros somos adultos que crecimos en donde si estabas comiendo en un restaurante y al lado había una persona que tenía sobrepeso evidente, y que sí o no te decían, mira, síguele para que síguele comiendo. Entonces, quiero yo creer que estas generaciones, al practicar esta prudencia de la que hablas, va a evitar la formación de creencias que nosotros formamos de manera inconsciente con las cosas que nos decían, pero a lo mejor ese ya es otro tema. Ya sé, pero bueno, a mí quise ejemplificarlo así porque bueno, también a lo mejor es una forma sencilla, ¿no? Para nuestro auditorio de que nos quede claro esta etapa, pero sí, va muy enfocado a lo que comentas, ¿no? Sobre la responsabilidad, serte responsable. Ahora, esto de las etapas es importante recalcar que al ser un modelo y hablar de primero una esclavitud emocional y luego una antipática y una de liberación emocional, no significa que necesariamente es lineal el proceso. Es un modelo y a veces las personas, según las relaciones, según las circunstancias, según el momento de nuestra vida y también de lo que pues, la vida nos ofrece, que a veces son situaciones o circunstancias más difíciles en algunas etapas de nuestra vida, pues nos movemos de una etapa a otra y no necesariamente de la 1, 2, 3
Podemos a veces incluso hasta mezclar etapas en donde las culpas no necesariamente van a estar proyectadas hacia afuera, sino hacia adentro. Y eso tampoco es saludable emocionalmente. Sí, porque también no vamos a caer en este ejercicio de querer siempre ser perfecto y cumplir. Habrá momentos en que, por ejemplo, te puedas sentir mal, ¿verdad? Que anímicamente te sientas mal y de repente pues tiendas, ¿no?, a culpar a los demás. Pero bueno, aquí creo que lo importante de que lo platiquemos es eso, que lo platiquemos y que lo reflexionemos. Sí, que estemos conectándonos constantemente con lo que estamos sintiendo, haciendo este ejercicio de reflexión. Y ahorita que dices que es importante que lo platiquemos, yo encuentro mucho valor cuando hablamos con una persona, cuando nos damos esa oportunidad, que no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud, pero cuando tú le platicas a un buen amigo lo que estás sintiendo, ya el solo hecho de verbalizarlo, de decirlo en voz alta y no de solo mantenerlo como un pensamiento rumiante, te permite identificar cosas que, no sabía que lo veía así. O sea, que caen 20 en ese proceso de reflexión. Y ahí hay muchísimo valor. Así es. Bueno, hay algunos puntos que es importante considerar, ¿no? Como para, partiendo de la premisa fundamental de la que hablamos, que lo que hacen las demás personas es el estímulo, pero no la causa. Sí es importante mencionar que los sentimientos, cualquiera que estos sean los sentimientos, porque ya lo hemos hablado en cursos, talleres, cafés, en muchas partes, las emociones no son malas, no son ni buenas ni malas, tienen una función. Entonces, los sentimientos, cualesquiera que estos sean, son válidos, pero son tuyos, tienen dueño. Así es. Y no tienen responsabilidades compartidas. Por mucho que queramos echar culpas. No, es normal, lo que sientes es normal, pero como decías al principio, ¿qué historia te está contando esto? O sea, o tú ¿por qué te construyes esa historia? ¿De verdad es la única manera de verlo? Y cuando te preguntas eso, más bien cuando te respondes, porque uno se puede preguntar un montón de cosas y a veces no esperarse a la respuesta. O no tener el valor de ir más allá. Pero si nosotros nos preguntamos qué historia nos estamos contando sobre esto que nos hace sentir y de verdad replantear si es la única manera de verlo, como el típico de me dejó en visto, es que no le importa. Sí, estará enojado. Estará enojado, ¿qué hice? Cuando hay otra manera de verlo que es tan sencillo como que puede ser que esa persona esté bien ocupada y abrió tu mensaje sin realmente tener el tiempo de responder, y como para esa persona también es importante, se va a dar el espacio y el momento para contestarte de la mejor manera, ¿no? Esa puede ser otra historia, pero bueno, depende de nosotros. Otro punto súper importante es, no controlas lo externo, pero sí tu respuesta. Y tú me decías de una analogía bien bonita de un árbol. Ah, sí, la analogía del árbol que encontré por ahí en mis lecturas me gustó mucho. Mira, dice que las acciones, sí, de los demás son como el viento que mueve las hojas del árbol, pero las creencias, los pensamientos que tiene uno como persona son como ese tronco que tiene el árbol que decide hacia qué lado, ¿verdad? Va a moverse, van a moverse esas hojas. Entonces me encantó porque yo dije, si lo aplicamos, ¿verdad?, a nuestra vida real, pues eso es, o sea, si yo me dejo abatir por lo que alguien más me está diciendo, si eso es algo que a final de cuentas estoy permitiendo debido a mis creencias, debido a mis pensamientos. Qué y me gusta pensar así, o sea, que lo permito. Entonces yo tengo el control de no permitirlo. Es muy poderoso eso. Ok, otro punto a considerar es que proyectar, justamente lo que dices, el proyectar la culpa a alguien más te quita poder. Sí, también. O sea, porque significa que lo que los demás hagan, tú estás a merced. O sea, tus emociones están a merced de lo que ocurre y de lo que los demás dispongan. Y que, pues qué flojera. Pues sí, porque también imagínate, si tú puedes decir, pero la culpa la he hecho a los demás en cuestiones de situaciones que me hagan sentir mal porque no siento que no me salen como yo quisiera, ¿no?
pues Que es tampoco me va, normal. sí, es normal que nos sintamos frustrados, ¿no? Pero te quita el poder de hacer cambios, ¿sí? Porque entonces va a depender de que los demás te ayuden, te faciliten, te hagan. Y entonces, ¿dónde estoy yo con mi capacidad de decidir, de ser resiliente? No sé si me explico. O sea, también al quitarte esa responsabilidad, te quita la posibilidad de mejorar. Y eso creo que va muy de la mano con el hecho de que podamos nosotros explorar el para qué de las emociones, que como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pues esas emociones están ahí por una razón. Así es. Y tienen una función que te están indicando algo acerca de tus necesidades. Entonces hay que darse el tiempo de preguntarnos qué necesidad de esta emoción no estoy atendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que me está enseñando? Que a lo mejor puede ser sobre mis límites, sobre mis miedos, sobre mis deseos, mis temores, etcétera. O sea, puede ser muchas cosas que me está enseñando y yo no estoy prestando atención. Y es bien importante también considerar que la responsabilidad no es igual a un autocastigo. O sea, el yo tomar responsabilidad de mis emociones no significa que me estoy autoflagelando. No. Porque no necesariamente es algo malo, es dejar de verte más bien como lo que decíamos de lo empoderador que es no ceder ese poder a otra persona, con dejar de verte como una víctima pasiva de las circunstancias y de las personas. O sea, de verdad que me resulta un cambio de enfoque diametralmente opuesto al estos niños me hacen enojar y el grupo no responde y el grupo no me pone atención y lo que tú quieras, a otro en donde yo soy responsable de lo que siento. O sea, si el grupo no me está prestando atención y yo lo tomo de esta manera, ¿en dónde está mi necesidad no resuelta? ¿Y por qué lo tomo de manera tan personal? O puede ser muy real que no te responda, pero si no, ahí tendrás que explorar. Porque si, por ejemplo, lo vives como un fracaso, ese es el pensamiento intrusivo. Sí, es un fracaso. Entonces, la emoción te puede, obviamente, inundar, ¿no? Y ya no vas a tomar decisiones, ¿verdad? Para poder, pues, no sé, subsanar algún área de oportunidad. En cambio, si tú quitas esta creencia, este pensamiento de saber, el grupo no me está respondiendo, ¿qué sucede? Bueno, es que yo también he abusado de la exposición. A lo mejor necesito hacer un cambio, les voy a poner un Kahoot, les voy a explicar de otra manera, vamos a hacer un juego, no sé, tantas cosas que se me pueden ocurrir. O están en cierre parcial, están desvelados. Sí, también. Están cansados. Puede ser, así no me explico. Tú. Exacto, la emoción puede cegarte, por decirlo de alguna forma, esta emoción que sientes, a no ver lo que está pasando. Y como dices tú, o sea, las culpas luego las empezamos a echar, ¿verdad? Por allá y por acá, y en lugar de ver lo que está sucediendo para ver cómo lo podemos abordar. Sí, y creo que te fuiste muy lejos en el ejemplo en el que una persona a veces dice, lo percibo como un fracaso. Hay quienes, la mayoría de nosotros nos quedamos en la emoción, y en la emoción que no me gusta sentir, ¿no? Pero no necesariamente llego a pensar, fracasé, fracasé como docente o fracasé en esta lección. O sea, no creo yo que en ocasiones llegue a tanto. Es bien importante que comencemos a utilizar un lenguaje más autogestivo. Como decíamos ahorita, no necesariamente es que me hacen enojar o que no me ponen atención, es yo siento, cuando ocurre esto yo siento, y eso ayuda a separar los hechos de las interpretaciones. Las emociones ahí están, pero es nada más prestar atención para decir, ok, esta es la acción y esta es la interpretación que le doy, y entonces poder replantear todo esto que ya hablamos, el para qué. O sea, el para qué está ahí esa exploración. Y bueno, hay un último punto que a mí me gusta mucho y que incluso lo hemos puesto como un contrato grupal cuando hacemos talleres con profesores, que más allá de una norma de lo que va a ocurrir, es como el permitirse sentir y saberse uno vulnerable, porque en la vulnerabilidad hay fuerza, y eso se me hace súper bonito, muy poderoso. Reconocer que las emociones dependen de uno mismo, la verdad es que sí requiere de valentía,
porque es la única manera de construir relaciones auténticas y no es tan fácil como creemos. No es tan fácil. Y bueno, ¿cómo aplicamos esto en nuestro quehacer docente? O sea que amamos que estos temas construyan en el desarrollo personal de nuestra comunidad educativa, eso nos gusta muchísimo, pero siempre queremos aterrizarlo no solo en el aspecto personal, quien lo tome en el aspecto personal y le resuene en ese sentido, maravilloso, pero vamos un poquito más allá y lo aterrizamos en nuestro quehacer de todos los días, que es la docencia. ¿Cómo lo aplicamos? Pues es algo así como lo que te platiqué hace ratito. Bueno, a lo mejor te hizo mucho ruido lo de... Porque hay gente que no necesariamente llega a pensarlo como fracaso, ¿no? Pero puede haber otro tipo de pensamientos medios intrusivos, como por ejemplo cuando este alumno se porta muy mal en tu clase, hace mucha disrupción. ¿Qué es lo que piensas cuando está haciendo esto? ¿Por qué te enganchas, no? Entonces, me enoja mucho y lo que está haciendo, y a lo mejor lo tomo personal, o sea, no, este muchacho ya me agarró, ¿verdad? A mí. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué estás pensando en ese momento? O sea, a lo mejor que él tiene algo personal en contra tuya, que tu clase le aburre. Ni te topa. Exacto, y a lo mejor el muchacho, como dices, tú está desvelado, a lo mejor realmente, pues igual puede tener hasta otras prioridades, ¿no? Entonces, aquí el asunto es qué es lo que tú crees o qué piensas acerca de esto, y eso es lo que hace que te mueva a ti esa emoción, ese sentimiento, y que en un momento determinado pueda nublar tus decisiones. Entonces me engancho, como dicen, ¿verdad? Comúnmente, y ya no me empodero para hacer cambios, porque a lo mejor no veo ¿cómo se dice? No veo la realidad de lo que está sucediendo, y obviamente esto va a determinar como yo decida, ¿no? En el aula lo que voy a hacer. Entonces la interpretación es muy importante, o sea, que tú reflexiones y revises qué estás pensando acerca de esta situación que te está desatando una emoción, y eso es lo que te va a ayudar, ¿no? A regularte. Eso digo, para ponerlo así como puntos súper concretos, hay que identificar el estímulo, ¿no? Que en el ejemplo que nos ofreces es el estudiante disruptivo. Y luego explorar la interpretación. La interpretación que yo le estoy dando. ¿Por qué me estoy contando esta historia de fracaso o de... Me cuestiono. Lo que sea, pero también replantear si es la única manera de interpretar las cosas. Y luego, revisar si ahí estoy, pues a lo mejor puedo explorar cuáles son mis necesidades con respecto a las necesidades reales, ¿no? Necesidades y valores. Me gustó mucho la analogía que utilizabas del árbol. En el tronco están tus valores, así nuestros valores y nuestras creencias. Y nosotros nos vamos alineando al mundo y también atrayendo personas que tienen esos mismos valores, ¿no? Y las hojas son las emociones que nos van a estar como indicando hacia dónde se dirigen con respecto a las circunstancias, pero finalmente habla de mis necesidades, ese tronco, mis necesidades de tal vez que pueden ir a lo mejor alineadas a necesidades de respeto, necesidades de orden, de reconocimiento, de progreso, o sea, de un montón de cosas, pero son por ejemplo, porque por ejemplo, si yo necesito que el alumno disfrute, por ejemplo, soy maestro de matemáticas, ¿no? Que luego todo el mundo le dice su coco, necesito que disfruten las matemáticas como las disfruto yo, o solo que el alumno comprenda, que logre la competencia, ¿verdad? Que me diga, o sea, wow, no sabía que las matemáticas eran así de sencillas. ¿Qué es lo que necesitamos que el alumno logre? Entonces, ahí, si yo tengo bien claro mis necesidades, mis valores, o sea, puedo tomar buenas decisiones acerca de cómo comportarme y qué hacer con ellos en el aula. Y bueno, se trata justamente que al integrar esta perspectiva, nosotros podremos crear estrategias pedagógicas que sean más efectivas, pero más allá de la parte pedagógica, el de poder construir relaciones auténticas, sólidas, desde la honestidad y asumiéndonos como responsables y no estando a merced de lo que ocurre alrededor de nuestra vida. Por eso me encanta esto que dijiste de ser vulnerables, porque de repente como que decimos, ay no, ¿cómo voy a mostrarme vulnerable? Bueno, es que hay mucha fortaleza. Así estamos educados. Mostrarse. No, pero hay mucha fortaleza en poderse mostrar. O sea, no es algo tan sencillo. No lo es.
pero esperamos que esto sea de utilidad para ustedes, como lo decíamos ahorita, sí en el plano personal, en el desarrollo personal, pero también en el desarrollo académico. Así es. Y que esto les ayude, nos ayude a todos a poder reflexionar e ir más allá para construir ambientes de aprendizaje que sean armoniosos y propicios para el aprendizaje de nuestros alumnos. Así es. Muchas gracias, Esperanza. Gracias, Luisa. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.